Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Escudriñando la Palabra. Estoy muy contento porque estamos empezando el libro de Éxodo y es algo impresionante lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros. Antes de empezar la palabra de Dios, como siempre, yo quiero orar por ti, para que esa semilla que tú estás sembrando en tu corazón crezca de una manera sobrenatural. Padre, yo declaro en este momento, Padre Celestial, que la semilla que tú sembraste en los corazones de cada una de las personas que está escudriñando tu palabra va a florecer de una manera sobrenatural. Y no únicamente florecerá, ensanchará sus raíces a no moverse, Padre. Y yo declaro que se funde tu palabra en el corazón de cada una de las personas que escudriña tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero que cada uno de nosotros vayamos al libro de Éxodo. Vamos a empezar. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 1, del 1 al 5. Y dice así: aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Iscar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. El capítulo número 1 de Éxodo habla exactamente sobre la aflicción que sufrió y que tuvo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y no únicamente eso, también vamos a hablar de qué es lo que sucede con Faraón en este tiempo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hablar es de que dice la palabra, ¿verdad? Que entre tanto se levantó en Egipto un nuevo rey, dice Éxodo 1:8, ¿verdad? Un nuevo rey que no conocía a José, porque recordemos que José ya murió, ¿verdad? Entonces, este nuevo rey se dio cuenta de que el pueblo de Israel, las tribus que quedaron ahí, los hermanos de José, su generación, su descendencia, empezó a crecer, y dice que Israel era mayor y más fuerte que nosotros, dijeron los egipcios, ¿verdad? Que es Éxodo 1:9. Entonces les dice: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique el pueblo de Israel, ¿verdad? Y acontezca que viniendo una guerra, ellos se pongan en contra de nosotros. Entonces Egipto tenía miedo de que los israelitas, como ya eran muchos, se pusieran en contra de ellos. Entonces dice que puso comisarios de tributos que los molestase con sus cargas. Empezaron a molestarlos, ¿verdad? Eran grandes, entonces empezaron a usar sus tareas de obreros, a crear cosas para construcción, ¿verdad? Empezaron a obligarlos a labor en el campo, empezaron a obligarlos con rigor, dice la palabra. Lo encuentras en 1:14 de Éxodo, con mucho rigor. Entonces, hablando, dice el nuevo rey, ¿verdad?, de Egipto, a las parteras les pidió, y las parteras se llamaban, dice la palabra, Cifra y Fua, ¿verdad? Entonces dice que estas dos parteras recibieron una orden del rey de Egipto, que dijo que cada varón que naciera de los israelitas que fuera naciendo, lo matara, y si era mujer, que la dejara vivir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Dice en Éxodo 1:17, pero las parteras temieron a Dios. A pesar de que ellas eran de Egipto, eran egipcias, ellas conocían al Dios de los israelitas. Entonces ellas tuvieron miedo a ese Dios, tuvieron miedo a Dios, ¿verdad? Entonces no se hizo como el rey había pedido. Entonces cuando el rey las reprende, dice: ¿por qué no han hecho como yo les he ordenado? Y les dijeron: es que las mujeres de los hebreos son muy robustas. Ellas, cuando nosotros llegamos a ayudar al parto, ya dieron a luz, y no nos da tiempo de matar a la cría, a matar al varoncito, si es varón. Entonces dice, ¿verdad?, que dice la escritura en Éxodo 1:21, que las parteras, dice, por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dios prosperó con solo el hecho de que tuvieran temor a Él, sin servirle. Ojo, porque estas parteras
no le servían a Dios, mas le tuvieron miedo. Y solo por el hecho de haberle tenido miedo, Dios las prosperó. Prosperó sus familias, dice Éxodo 1:21. Entonces Faraón, al ver que no podía contra estos nacimientos que estaban multiplicando, cada vez que los azotaba con más rigor, estos se multiplicaban en más, dice Éxodo 1:12. Crecían y se multiplicaban aún más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Faraón dice, no, yo no puedo más. Entonces hay que lanzar todo hijo que nazca, lo echaremos al río. Entonces entramos a Éxodo 2, el nacimiento de un varón en la familia de Leví, dice Éxodo 2:1. A este fue, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Le concibió y dio un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Escondido porque habían dado una orden y todos los niños estaban muriendo. Entonces, aquí vamos de nuevo. Pero no pudieron ocultar más, dice. Entonces, ¿qué pasa? Esta madre, con todo el amor del mundo, tenía que dejar ir a su hijo en manos del río, hacia donde el río lo llevara. Entonces dice que lo puso en un canasto a la orilla del río y este se fue. Entonces, en Éxodo 2:5 dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y preparándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella el canasto en el carrizal, ¿verdad? El carrizal son orillas que se conectan al río. Y envió la criada que lo tomase, dice. Entonces esto es algo que me impacta, porque te voy a decir algo. La mamá de Moisés, esta es la historia de Moisés, Éxodo 2. Dice que la mamá de Moisés lo ha dejado ir, mas ella no le ha puesto nombre a Moisés aún, la madre de Moisés, ¿verdad? Pero la hija de Faraón, cuando lo saca de ahí, dice que sale corriendo porque vio al niño llorar, ¿verdad? Y le dice, ve y consígueme una nodriza de las hebreas. ¿Cuánta gente no había en el pueblo de Israel? ¿Cuántas mujeres no habían en ese pueblo? Eran miles. Mas Dios permitió que la doncella enviada por la hija de Faraón se topara exclusivamente con la madre de este niño. Y le dijo, críamelo y yo te pagaré. Ahora ella, que es la madre, está recibiendo dinero por criar a esta criatura, ¿verdad? Entonces dice que ella, cuando el niño creció, en Éxodo 2:10, dice que ella le puso el nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas te saqué. Ahora estamos entrando a Éxodo, al final de Éxodo 2, donde dice que Moisés huye de Egipto, porque Moisés empieza a crecer en casa de Faraón. Entonces empieza a hacer cosas que pertenece al linaje de Faraón, ¿verdad? Que entre ellas es ver las obras de Faraón. Nosotros hemos escuchado la historia de Moisés, incluso hemos visto muchas películas, y las personas que están acá en esta parte de la costa norte, la parte norte de América, han ido, si no estoy mal, hay un teatro que se llama Sign and Sound, que queda en Pensilvania. Ellos tienen exactamente esta historia de una manera preciosa. Es un teatro cristiano que se los recomiendo de paso, ¿verdad? Entonces dice que Moisés huye de Egipto. ¿Por qué Moisés huye de Egipto? Porque durante su crecimiento, dice en Éxodo 2:12, entonces miró, dice, que sucedía que Moisés salió de sus hermanos, dice, ¿verdad? Y vio las duras tareas. Dice que él veía a sus hermanos, los hebreos, los israelitas, con esas duras tareas, dice. Y observó a un egipcio, dice, que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces aquel miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Mas no se dio cuenta que sus mismos hermanos israelitas vieron lo que él hizo. Porque más adelante lo reprenden porque él vio que 2 israelitas peleaban entre ellos. Y Moisés llega y le dice, ¿quién eres tú para estar peleando con tu prójimo? ¿Verdad? Entonces le contesta, ¿quién te ha puesto, verdad? Entonces le dice, ¿verdad? Que ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarnos como mataste al egipcio? Entonces Moisés se asusta porque se ha descubierto lo que él había hecho, ¿verdad? Lo que él escondió en la arena. Entonces llegó a oídos a Faraón lo que él había hecho. Y dice Éxodo 2:15 que procuró matar a Moisés. Entonces Moisés huyó delante de Faraón
y habitó en tierra de Madián. Cuando Moisés llega a Madián, él está allí, y entonces él ve que allí en Madián habían muchos pastores donde le daban agua en el pozo a sus ovejas, ¿verdad? Entonces dice que unas mujeres se acercan con unas ovejas y estos pastores las echan de ahí. Entonces Moisés sale y las defiende, dice, ¿verdad? Entonces cuando Moisés sale y las defiende, dice Éxodo 2:17, mas los pastores vinieron y las echaron de allí, dice. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Entonces después de que le dio a beber a sus ovejas, él las deja ir y se van. Entonces ellas vuelven a casa y le explican ellas a su padre lo que ha pasado. Entonces ese padre le dice, ve a traer a ese hombre que las ha defendido y las ha ayudado. Entonces ellas van y lo traen de regreso, y a Moisés le cae en agrado y se queda y mora en estos lugares, ¿verdad? Entonces dice que Moisés convino en morar, dice 2:21, con aquel varón, y este varón le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Entonces Séfora le dio un hijo a Moisés y le puso el nombre Gersón, ¿verdad? Porque dice que Gersón significa forastero soy en tierra ajena. Eso significa Gersón. Al tener a Gersón le puso por eso. Entonces aconteció después, dice que muchos días después murió el rey de Egipto, ¿verdad? Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y el clamor subió a Dios, dice la palabra. Y el clamor llegó con motivos por lo que ellos estaban sufriendo. Entonces esos gemidos fueron escuchados, y Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Éxodo 3, Jehová llama a Moisés porque se acordó de la promesa y el pacto que hizo antes con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dice que Moisés apacentaba las ovejas de su suegro, ¿verdad? Y resulta que empezó a haber una zarza arder, dice la palabra. Entonces Moisés se dijo a él, Éxodo 3:3. Entonces Moisés dijo, ¿iré yo ahora a ver esta grande visión? Porque a causa de la zarza no se quema. Él veía que la zarza estaba encendida, mas esta zarza no se consumía, dice la palabra. Entonces eso entró a Moisés duda y dijo, yo quiero ir a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces Jehová vio que se acercaba a Moisés y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés, dice, cubrió su rostro porque tuvo miedo. Y luego Jehová empezó a explicarle el por qué lo mandó a llamar. Entonces cuando Jehová empieza a explicarle que ha escuchado el gemido del pueblo, ¿verdad? Le dice a Moisés que él tiene que ir a sacarlos de la cautividad. Entonces Moisés responde a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón que saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le contesta, ve, porque yo soy el que estaré contigo. Pero Moisés empezó a preguntarle, ¿verdad? Y tuvo miedo. Y dice que cuando llegara él, Moisés le dijo, cuando yo llegue a ellos, ¿de parte de quién quieres que le diga que yo voy? Entonces dice la escritura en Éxodo 3:13 y 14, dice que Dios le respondió a Moisés, que tienes que decirle, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Ve y reúne a los ancianos de Israel y explícales a lo que tú has enviado, ¿verdad? Diles que yo he escuchado su aflicción y los sacaré de ahí, de Egipto, y los haré moverse a la tierra cananea, etea y los amorreos. Entonces va. Estamos entrando a Éxodo 4. Entonces cuando él está entrando, le dice Jehová a Moisés, esto harás para que ellos entiendan de que tú vas conmigo, ¿verdad? Entonces le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le contesta, una vara. Y le dice, échala a tierra. Y esta vara se convierte en serpiente. Entonces esta serpiente
le causa temor a Moisés y Moisés empieza a huir de ella y Jehová le dice, tómala por la cola. Y cuando Moisés la toma por la cola se convierte en vara nuevamente. Luego le dice, mete tu mano en un costado. Y Moisés mete su mano en un costado. Y cuando la saca, dice que la saca muy leprosa, como la nieve, blanca como la nieve. Y le dice, vuelve a meterla, y la mete y la saca limpia, ¿verdad? Entonces, y dice, y aún si no te creen, cuando toques las aguas, dice, harás que éstas se conviertan en sangre. Entonces Moisés es enviado, pero antes de ser enviado, Moisés le dice a Jehová, ay, Señor mío, nunca he sido fácil para hablar, he sido tardo para hablar y torpe en lengua. Y Jehová se enojó con él y le dice que su hermano Aarón irá con él. Y que Jehová le será de boca a Moisés y Moisés le tendrá que decir a Aarón lo que tiene que hablar. Y Aarón le será por boca a Moisés. Así es como se convierte Aarón en el comunicador de la palabra que Moisés está recibiendo de Jehová. Entonces Moisés vuelve a Egipto. Dice que su suegro lo bendice cuando Moisés le explica al suegro que tiene que irse a sacar de la cautividad a sus hermanos de la tierra egipcia, ¿verdad? Y dijo también Jehová a Moisés, dice Éxodo 4:19, ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que han procurado tu muerte. Porque Jehová sabía que Moisés tenía un temor en su corazón, a pesar de que ya había aceptado, a pesar de que ya Aarón había sido asignado que iba a ser boca de él y que iba a ir con él. Moisés tenía miedo por las personas que querían matarlo. Entonces Jehová le dice a él, vuelve a Egipto porque han muerto todos los que procuran tu muerte. Entonces eso le genera paz en el corazón a Moisés. Y le dice, ve y te vas a poner delante de Faraón y le dirás que el pueblo de Israel es mi primogénito. Todo ese pueblo son mi primogénito y estoy llamándolos para que me sirvan. Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces le dice, yo voy a endurecer el corazón del rey, del corazón de Faraón, para que tú le digas lo siguiente. Ya te he dicho que me dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito, ¿verdad? Entonces empieza la persecución en casa de Faraón. Entonces todo esto empezó a pasar y Moisés empieza a salir en dirección ya con todo lo que tenía que hacer. Entonces Éxodo 5 habla exactamente donde Moisés y Aarón se presentan ante Faraón. Pero yo quiero hablarte únicamente el día de hoy hasta Éxodo 4. Porque Éxodo 5 en adelante va amarrado con otra historia, el cual yo quiero indagar más a profundidad. Yo bendigo tu vida en este momento, porque has empezado el libro de Éxodo conmigo y hoy aprendiste desde Éxodo 1 hasta Éxodo 4. Yo bendigo nuevamente tu vida y una vez más, invita a personas a que se alimenten, descudriñando la palabra con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.